Pues si hablamos de que se nos ha pasado rápida la ponencia de Mario, estamos ya en la última del día y la última del evento. Esto ha sido, vamos, volado, volado. Vamos a continuar con la última de la jornada, como os decía, dentro de esta sala 1 de VLC Testing 2023, en la que Israel Gárate viene a hablarnos de inteligencia artificial y autorreparabilidad, transformando la automatización de pruebas. Israel es arquitecto de automatización de pruebas en TESOL y ha participado en múltiples proyectos de transformación de QA, integrando herramientas y tecnologías de vanguardia para maximizar la eficiencia y la precisión. Está especializado en la armonización y optimización de estas herramientas con un claro enfoque en adaptar y mejorar continuamente las estrategias de automatización. Es un gran apasionado de la innovación y, por tanto, se esfuerza mucho en mantenerse a la vanguardia de las tendencias actuales, garantizando soluciones tanto efectivas como escalables. Bienvenido, Israel. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes, chicos. Me presento como ya me comentó Alicia, Israel Gárate por aquí, arquitecto de automatización del equipo Factory Dev de TISOF. Y bueno, primero que todo, antes de comenzar con la ponencia, quisiera agradecer, ¿cierto?, la instancia a los organizadores, ¿cierto?, y a todos los que están actualmente ahora, ¿cierto?, participando en esta charla. Por lo tanto, espero que les guste. Muchas gracias, chicos, y gracias, ¿cierto?, a todos los organizadores. Ya. Vamos a comenzar con la ponencia y es importante entender qué es la inteligencia artificial y de lo que me voy a centrar en la autorreparabilidad sobre las pruebas de automatización. ¿Ya? Para ello es importante entender primero cuál es la importancia de las pruebas automatizadas, ¿ya? Y entender el objetivo principal, sobre todo que tienen las pruebas automatizadas para pruebas funcionales. Es decir, para las pruebas funcionales tenemos nuestra orientación del QA, ¿cierto?, que existe manualmente, donde se genera el caso de prueba, se diseña y se agrega, ¿cierto?, normalmente a una herramienta, idealmente de gobierno, de gestión de gobierno y control sobre las pruebas para tener trazabilidad, que exista, ¿cierto?, identificación de las issues que se generan en base a las pruebas, ¿cierto? Y esto es realmente importante en generar un gobierno QA que nos permita medir y sobre todo generar algún tipo de métrica sobre cómo está nuestro desarrollo del software, cómo lo estamos probando, cuántas incidencias tenemos y por lo tanto esto mismo se debe ir homologando a la automatización. Por lo tanto, parte de la importancia de la automatización de pruebas, sobre todo en la parte funcional, es llegar al punto donde la automatización es parte de nuestro gobierno y puede otorgarnos los mismos inputs que nos entrega la parte manual, es decir, que nos genera evidencia, que nos genera métricas, que nos genera trazabilidad sobre los defectos. Por lo tanto, una de las importancias, y ya más allá de las herramientas o de la forma en la que tenemos para integrar nuestras pruebas, es finalmente la unificación del área, ¿ya? Por tanto, por la parte de QA manual, más la parte automatizada y generar un gobierno en base a esto que nos permita, sobre todo, la eficiencia, ¿cierto? La constancia de las pruebas, la consistencia, que nos ayude a generar mayor cobertura de casos de prueba, la reutilización, la disminución de los errores humanos que se producen cuando se ejecutan las pruebas manuales y sobre todo la rapidez. Y esto va orientado sobre todo ya cuando nuestra fábrica de QA, nuestra fábrica de software, y queremos ir acelerando los procesos, la automatización nos impulsa, ¿cierto? Es nuestro acelerador inmediato con las pruebas. ¿Por qué? Porque la parte manual no siempre va a estar ahí para probar todo, para hacer una regresión completa sobre el software que ya se desarrolló. Ya es importante entender que en temas de humanos, ¿cierto? No tenemos la capacidad completa para hacer una regresión, ¿cierto? No nos da el tiempo muchas veces. Por lo tanto, aquí es donde tiene el especial énfasis y el enfoque y el principal enfoque de la automatización en acelerar nuestros procesos, ¿cierto? Hacerlos más rápidos y hacerlos de forma eficiente y constante. ¿Ya? Entendiendo este concepto general, es importante también hablar de cómo está la inteligencia artificial en panorama tecnológico actual, ya sea cómo se aplica
para las personas comunes, ¿cierto?, que utilizan inteligencia artificial y cómo se utiliza también en el mundo empresarial. Porque aquí hay dos puntos y dos énfasis muy importantes. Existe una diferencia, una línea que demarca, ¿cierto?, esa diferencia. Porque para las personas comunes, ¿cierto?, que utilizan inteligencia artificial, hay ciertas cosas que no se consideran, ¿ya? Por ejemplo, temas de seguridad, qué se hace con el tratamiento de la información, cómo las empresas que desarrollan estas inteligencias artificiales, que comúnmente conocemos, ¿cierto?, que a lo mejor utilizamos para acelerar nuestros procesos de trabajo, ¿cierto? Como BART, que está actualmente ChatGPT, DALI, otras tecnologías, ¿cierto?, que están en la palestra el día de hoy, que son muy importantes, son relevantes y que finalmente son potenciadores para el trabajo, ¿ya? Pero ese mundo, ¿cierto?, no convive directamente con el mundo empresarial. Es decir, las empresas, ¿cierto? Y finalmente entidades que velan por la seguridad de su información, no utilizan normalmente o no están tan de acuerdo con utilizar herramientas que expongan sus datos, ¿ya? Es importante entender que existe una brecha de seguridad alta sobre las empresas, ¿cierto?, que desarrollan estas tecnologías de inteligencia artificial, sobre todo orientadas, ¿cierto?, bueno, como ChatGPT, que son herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿cierto?, que utilizan una tecnología que es bastante revolucionaria, que ya lleva muchos años, ¿cierto?, pero actualmente ya es parte de un producto, es decir, es un producto de consumo masivo que actualmente la utilizamos todos para, sobre todo, ¿cierto?, acelerar nuestros procesos productivos, ¿ya? Y eso mismo queremos también llevarlo al mundo empresarial, ¿ya? Y, por ejemplo, una de las innovaciones empresariales que existen actualmente la lleva Salesforce, para dar un ejemplo, que es Einstein GPT, que está orientada un poco a tomar las capacidades, ¿cierto?, que tiene OpenAI con su modelo de lenguaje, ¿cierto?, GPT, más, ¿cierto?, cosas de negocio propias de Salesforce, con las cuales fue entrenado. Por lo tanto, esto es cierto, lo lleva al mundo empresarial de Salesforce y facilita, ¿cierto?, el uso para los usuarios de Salesforce de la herramienta propiamente tal. Por lo tanto, ya es una forma aplicada, ¿cierto?, en el mundo empresarial de cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial que están bajo su entorno, ¿cierto?, bajo la norma de seguridad que tienen estas propias instituciones que permiten, ¿cierto?, el acceso a esta información en un entorno controlado. Y eso es algo realmente relevante para la industria de todo tipo, exista un entorno controlado del uso de los datos. Ya. Entendiendo esto y unificando un poco los conceptos, tanto de las pruebas automatizadas por una parte, como la parte de la inteligencia artificial, es intentar entender cuál es el problema que normalmente existe con la automatización de pruebas y cuáles son sus desafíos fundamentales. ¿Ya? Y aquí es donde voy a entrar a hablar ya de tecnologías puntuales, que es, por ejemplo, Selenium. ¿Ya? Selenium es un framework de automatización altamente utilizado en el mercado que tiene basado en un patrón de diseño, ¿cierto?, bien establecido, que normalmente es el POM. Bueno, se puede implementar con Screenplay también, ¿cierto? Pero está bastante estandarizado en la industria, ya sea utilizando bajo lenguajes de programación como Java, como Selenium, como Python, perdón, y otro tipo de tecnología. Es, diría yo, uno de los más utilizados en la industria de automatización, en la industria de Cuba. Por lo tanto, entendiendo esto, existen serias problemáticas o finalmente problemáticas que surgen en el tiempo y esto es debido al mantenimiento, ¿ya? Y aquí es donde nos vamos a centrar en la autorreparabilidad, en la automantención de las pruebas, ¿ya? Y sobre todo orientado a que independiente de que nosotros en Selenium, ya y en nuestro lenguaje de programación, en nuestro framework que desarrollamos para realizar nuestras pruebas automatizadas, siempre generan tipos de problemas y sobre todo orientado a un punto en específico, que es la localización de elementos, ¿ya? ¿A qué se debe este tipo de problemática? Normalmente el software no es algo que se genera una sola vez y, y ahí quedó, ¿cierto? El software es vivo, es decir, cada vez se van integrando nuevas capacidades, nuevas funcionalidades que van haciendo que vaya evolucionando las aplicaciones, tanto web como mobile, ¿cierto? Y todo tipo de aplicaciones, se genera una sola vez y ahí queda inmediatamente cerrada. Ya, el desarrollo de software es vivo y por lo tanto, como es vivo, va mutando en el tiempo, va cambiando, va evolucionando. Y esto la automatización lo debe contemplar,
Y es por eso que se generan problemas independiente de las buenas prácticas, independiente de los patrones de diseño que implementemos, independiente de las formas y las mejores prácticas que podamos implementar dentro de la automatización, siempre van a existir los problemas con los localizadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque las páginas cambian, ¿ya? Si el día de hoy tengo, por ejemplo, el botón de login en la parte superior de mi página y a lo mejor por temas de diseño existe un cambio en la empresa, ¿cierto? Y por lo tanto se quiso llevar al lado izquierdo, ahora al lado izquierdo superior, eh, ya eso de inmediatamente me podría indicar que mi prueba podría llegar a fallar, y solamente por un tema de localización de elementos y no tanto por un tema de funcionalidad, porque la funcionalidad se va a mantener, pero visualmente en el aspecto de la página, más allá de lo funcional, hubo un cambio. Y esos cambios debemos controlarlos, ¿ya? Y esto tiene impacto directo en la automatización con la localización de elementos, por lo tanto esto implica que nos genera o debemos generar una mantención sobre esta automatización, ¿ya? Y ahí donde entra una herramienta, y ya vamos a empezar a hablar de la inteligencia artificial aplicada, es Hilenium, ¿ya? Hilenium es un framework, ¿ya? De self-healing. El self-healing, para entendimiento de todo, ¿cierto? Es autorreparabilidad, básicamente, ¿ya? Este framework está basado en Selenium, por eso era importante entender la tecnología, ¿cierto? En general, entender que es una de las más utilizadas en el mercado, ya que Hilenium, ¿cierto? Incide directamente en el funcionamiento de Selenium, ¿ya? La integración de este framework self-healing, que es Hilenium, es de bajo impacto, es decir, la forma en la que interviene en el framework es fácilmente homologable, se puede llevar sin hacer grandes cambios, no hay que generar nada desde cero, ¿ya? Con lo ya existente es posible implementar esta herramienta. Y eso es algo altamente relevante que normalmente queremos, ¿cierto? En el mundo de la automatización, porque no queremos generar impacto sobre los activos ya generados, sino que queremos tener alguna ganancia que nos permita evolucionar, ¿cierto? Ir a la par que va evolucionando el software. Nosotros también queremos evolucionar en la automatización, por lo tanto, el hecho de que sea de bajo impacto permite, ¿cierto?, la integración y facilita la integración, ¿ya? Y aquí es donde esta herramienta utiliza Machine Learning para, ¿cierto?, generar los cambios de autorreparabilidad que ya vamos a detallar un poco más adelante. ¿Qué es lo que hace finalmente esta herramienta? Es reemplaza a los localizadores fallidos ya en tiempo de ejecución. Es decir, cuando se están ejecutando las pruebas, Selenium detecta, lo voy a explicar más detalladamente un poco más adelante, pero detecta, ¿cierto?, cuáles son los cambios e identifica, ¿cierto?, cómo podría repararlos y los repara durante la ejecución. Ya, aquí debo recalcar que esta reparación no es persistente en el tiempo, es decir, si yo vuelvo a ejecutar la prueba, esta prueba en la vez siguiente que se ejecute, lo más probable es que tenga el mismo error, por lo tanto va a volver a ser reparado, ya, bajo la misma estructura, ya. Algo importante de esta herramienta es que es open source, ¿ya? Es decir, está disponible para todos, todos las podemos utilizar y todos le podemos sacar el provecho que tiene actualmente la herramienta. Lo que sí requiere es ser implementado bajo una infraestructura de red, ¿ya? O requiere infraestructura. Por lo tanto, se debe tener un servidor, una máquina, ¿cierto? Una máquina virtual, etcétera, donde se puede implementar esta herramienta. O también puede ser localmente, ¿cierto? Implementada. Pero bueno, ahí vamos a generar algunas recomendaciones de cómo utilizarla. Ok. Entendiendo cuáles son las bondades, las capacidades que tiene Hilenium, propiamente tal como herramienta, ¿ya? Nosotros como TSOF le dimos más funcionalidades que son relevantes para ser sobre todo implementadas en el pipeline de ejecución de pruebas, ¿ya? Que para nosotros es muy importante, además del gobierno de Cuba, es que nuestro gobierno de Cuba y nuestras pruebas, ¿cierto?, puedan ser ejecutadas también en el pipeline y que sea parte, y idealmente, ¿cierto?, llegar a un eventual testing continuo, a un eventual, ¿cierto?, fortalecer el ciclo DevOps, que es relevante, ¿cierto?, para sobre todo la automatización de pruebas, y ese es el objetivo. Finalmente, ir más rápido, ser automático, generar nuestro despliegue de forma segura y automática de la mejor forma posible, y es por lo tanto que para nosotros es importante, ¿cierto?, que todas nuestras herramientas sean implementables en el pipeline, ¿ya? Y una de las falencias que tiene Selenium por defecto es que los datos que va generando para su entrenamiento, que ya lo voy a mencionar, no son persistentes en el tiempo, es decir, si el día de mañana el servidor, la infraestructura donde se implementó Selenium se cae, ¿cierto? Se cae el servidor, existe un error, ¿cierto? Y
ya no tenemos disponible el servidor, el momento de que queramos volver a levantarlo, todos los datos de entrenamiento que fue recolectando Selenium se pierden. Por lo tanto, eso implica que debemos volver a entrenar la herramienta. Tenemos ahí un proceso, ¿cierto?, que a lo mejor no cumple con los objetivos que tiene con la herramienta para nosotros, ¿cierto? Y bueno, decidamos no seguir utilizándola. Por lo tanto, parte de nuestra mejora es generar persistencia de estos datos en base a distintas prácticas, ¿cierto? Y que fue logrado, ¿cierto? Y está implementada en nuestra versión de Selenium, que es un poco optimizada, ¿ya? Otra de las cosas que logramos hacer es integrar esta herramienta al pipeline, como ya les comentaba. Por defecto, la herramienta básicamente funciona como un plugin, es decir, una capacidad que se implementa que nos ayuda, ¿cierto?, con lo que tiene que hacer, más no está pensada para ser implementada en el pipeline. Entonces, mediante distintas estrategias, ¿cierto?, logramos generar que esta integración se vincule con el pipeline y que funcione con nuestros nodos de prueba, ¿cierto?, en el pipeline para, ¿cierto?, generar esta vinculación que ya les voy a mencionar más adelante. Ya. Otro de los temas, de los puntos importantes, y básicamente en nuestro gobierno QA normalmente se utiliza bajo ciertas herramientas que en este caso serían Jira más X-Ray como add-on de testing para utilizar nuestras pruebas. Y bueno, bajo distintas bondades que tienen estas herramientas, ¿cierto? La masificación que tiene Jira y X-Ray al ser una gran herramienta de testing que permite, ¿cierto?, muchas opciones de personalización que juntan muy bien con Jira, nos permite también integrar a Jira las capacidades o desde Jira utilizar las capacidades de Selenium, ya sea activando o desactivando algunos complementos que tiene Selenium al integrarla en el pipeline, ¿cierto?, con la persistencia de datos, con la utilización o no utilización de Selenium. Ya podemos apagarlo directamente desde Jira mediante algunas configuraciones, ¿ya?, que son básicas para el usuario, para integrarlo a todo el ciclo de testing, que es altamente relevante, ¿ya? Y otra de las partes importantes que, como ya mencionaba anteriormente, Selenium no hace que los datos o que las pruebas persistan los cambios en el tiempo, ¿ya? Otra de las mejoras que nosotros agregamos es que efectivamente estos cambios, si es que nosotros lo queremos, sean persistentes en el tiempo. Por lo tanto, la próxima vez que la herramienta se vuelva a ejecutar, no va a tener que volver a hacer las modificaciones en tiempo de ejecución, sino más bien ya esos cambios son persistentes. Por lo tanto, nuestras pruebas, ¿cierto?, van a estar correctas, ¿ya? ¿Cómo funciona Selenium? Selenium tiene dos procesos principales. Uno es el de entrenamiento y otro es el de autorreparación, ¿ya? El de entrenamiento tiene que ver con la localización de los elementos web, ¿ya? En nuestra primera ejecución con Selenium, con la herramienta activada, lo que va a hacer es entrenarse, ¿ya? No hay que hacer nada adicional con la herramienta, es decir, se habilita la herramienta, ya se genera esta infraestructura de red que requiere, ¿cierto?, un backend, requiere en este caso una base de datos Postgres, y, ¿cierto?, también tiene un servicio de Machine Learning, que es un árbol de comparación que se utilizan para generar nuestros nuevos elementos, y esto convive en un Docker, ¿cierto?, en un contenedor, puede ser Kubernetes, puede ser OpenShift, Docker, etcétera, distintas tecnologías. Eso va a depender de cómo queramos implementarlo, ¿ya? Esa es la parte del servidor, ¿cierto? Y en nuestro local o en nuestro framework es donde vive tanto la librería de Selenium, podría ser Appium también, chicos. Es importante entender que Selenium sirve tanto para Selenium como herramienta para pruebas automatizadas web y para Appium como herramienta automatizadas para mobile, ¿ya? Pero básicamente el funcionamiento es el mismo, es decir, se ejecuta la prueba tiene su ciclo normal, ya no hay tiempo adicional en la ejecución de las pruebas. Por ejemplo, si una prueba de un login se demora 1 minuto, nuestra ejecución con Selenium se va a demorar 1 minuto, ¿ya? Por lo que hace es tomar estos datos de los localizadores, va a la página, ¿cierto? Ya que Selenium tiene acceso directo y completo a toda la página que se está probando, Selenium también lo tiene. Por lo tanto, todo lo que hace Selenium es identificar, ¿cierto?, si el elemento está visible, si no está visible, si fue localizado, dónde fue localizado, y además de eso saca toda la información adicional que necesita, ¿cierto?, Selenium para utilizarlo en su árbol de comparación, y esto lo almacena, toda la información relacionada al localizador correcto se almacena en Postgres, ¿ya?
Y esto es una ejecución para entrenamiento, es decir, cada vez que nosotros ejecutemos nuestras pruebas automatizadas con la herramienta Selenium activa, cada una de las ejecuciones va a aportar información y datos para que se almacenen en nuestra base de datos de Postgres, que nos va a servir finalmente para generar la mejor o el mejor localizador en el caso de que esto fallase, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando falla? ¿Ya? Cuando falla, podríamos decir que tenemos un localizador versión 2, es decir, en la página ya no se muestra el localizador que nosotros agregamos en la automatización. Podría ser un XPath, podría ser un ID, podría ser un CSS Selector, podría ser un leak, ¿ya? Hay distintas informaciones que nosotros agregamos como localizador, ¿cierto? Y distintas prácticas que se utilizan, y todas estas son compatibles con Selenium, ¿ya? Pero en el caso cuando falla, ya cuando hubo un cambio en la aplicación, ¿ya? Lo que hace es, Selenium detecta que no se ve el elemento, que no está visible o que no es interactuable o que simplemente no lo encuentra, ¿ya? Y al no encontrarlo ocurre un error, ¿ya? Selenium es aquí donde interviene, ¿ya? Si no ocurre ningún tipo de error, simplemente va a llegar al proceso de entrenamiento. Pero si llegase a ocurrir un error, lo que va a hacer Selenium es ir al backend, se va a comunicar con el backend y va a preguntar al árbol de comparación o va a interactuar con el árbol de comparación y va a generar un nuevo localizador, ¿ya? Este localizador se basa, ¿cierto?, en los datos ya recopilados anteriormente en base a los entrenamientos que se realizaron, ¿ya? Y en base a esto, como recopiló todo tipo de información acerca del elemento en la página web, voy a dar un ejemplo. Nosotros podríamos tener un localizador generado por un ID, que este ID, no sé, era login, por ejemplo, o usuario, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, cambió la forma de identificar el elemento, ya no está por ID usuario, ahora se llama ID usuario 20, por ejemplo. Entonces, lo que va a tomar el Postgres o lo que almacena el Postgres como base de datos, no solamente el ID, sino que también almacena las clases relacionadas, almacena la estructura del árbol HTML, almacena información adicional al CSS, por ejemplo, a todo lo que tenga relación con el elemento inicial, se almacena en la base de datos Postgres, y lo que hace después el árbol de comparación es que identifica todo lo similar a lo probado o lo que está fallido con lo que anteriormente fue correcto, y en base a eso y en base a su algoritmo, ¿cierto?, de comparación de Machine Learning, genera este nuevo localizador y se lo envía de vuelta al backend de Selenium, y el backend de Selenium se lo envía de vuelta a Selenium en la herramienta del framework, y Selenium lo envía de vuelta a Selenium, y permitiendo ahora sí generar esta interacción. Recordemos que las pruebas son funcionales, por lo tanto, lo que estamos intentando probar es la funcionalidad, más allá de que a lo mejor existe un cambio real y por lo tanto es un defecto, y eso existen, bueno, estrategias para mitigar esta forma de que, perfecto, a lo mejor a nivel funcional sigue siendo igual, pero yo detecto para mí como negocio, esto es un defecto, no es un cambio funcional, porque a lo mejor, bueno, al compilar la aplicación fue un fallo, por lo tanto, existen formas también de mitigar esos problemas, y podemos hacer que sí los casos de prueba fallen porque no está, ¿cierto?, contemplado el hecho de que haya un cambio funcional en ese aspecto, ¿ya? Ahora, ¿es seguro Selenium? Como comenté al comienzo, y era importante esa introducción, el hecho de que nuestras pruebas automatizadas y nuestras pruebas automatizadas y ¿cierto?, y la inteligencia artificial, debemos asegurar que esto sea seguro, básicamente, que nuestros datos estén seguros en distintos ambientes, ¿ya? Y por lo tanto, también es importante asegurarnos que la información no vaya a otros lugares, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, en entidades bancarias, en entidades que tienen o manejan datos de relevancia en los frameworks de automatización para hacer las pruebas, datos de pruebas sensibles, ¿cierto? Es importante que de ninguna forma todo lo que nosotros integremos, ¿cierto?, viaje o vaya, ¿cierto?, a algo que podría generar alguna vulneración, ¿ya? Por lo tanto, eh, el hecho de cómo funciona esta herramienta y cómo se implementa, es decir, cómo se implementa en contenedores, permite o nos permite, ¿cierto?, eh, implementarlo dentro de nuestra nube, ya sea privada, ¿cierto?, o nuestra nube pública de confianza que está bajo nuestra infraestructura, o nuestra nube híbrida, ¿ya? O, ¿cierto?, en equipos locales,
la forma de implementar es variada, y al ser variada, no necesariamente, y nuestra recomendación en general, es que esto de ninguna forma esté conectado a Internet y que lo podemos hacer de esa forma, ¿ya? Como Selenium, como herramienta, ya viene diseñada para que esto funcione bajo un entorno ya establecido, no requiere conexión a Internet. Por lo tanto, nuestra comunicación siempre tenemos que asegurar que el framework de automatización y nuestra integración de Selenium sí tengan comunicación, y fuera de eso, la información no viaja a ningún lado, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que nos representa tener alguna integración como esta, ¿ya? Y una de ellas es la reducción de la dependencia técnica, ¿ya? Existe reducción de dependencia técnica en el hecho de que los localizadores o los fallos, ¿cierto? La mantención, de alguna forma ya se está autocorrigiendo cuando hablamos de este tipo de fallos que podrían conocerse como look and feel, o finalmente aquí con Selenium entra un nuevo concepto que yo le llamo look and functionality, ¿ya? Porque aparte de analizar la parte visual, no se preocupa de cómo es el comportamiento, sino más bien se preocupa de la funcionabilidad, ¿ya? O más allá de cómo se ve, ¿cierto? O cómo se siente la interacción, sino más bien se preocupa de cómo se ve, o si existe algún cambio visual y si esto utiliza la misma funcionalidad. Por lo tanto, aquí yo entro en un nuevo concepto que es look and functionality, ¿ya? Y parte de esto es reducir la dependencia técnica, porque ya no necesito entrar manualmente o analizar por qué está fallando, sino más bien la herramienta me entrega el resultado, ¿cierto?, de esos cambios, y bueno, lo hace automáticamente, ¿ya? Parte de esto es importante entender que estos cambios se realizan y generan, ¿cierto?, un reporte, que ese reporte me ayuda a identificar qué cambios se realizaron, qué estaba antes y qué fue lo que se cambió, qué es lo nuevo que está, ¿ya? Y por lo tanto, si yo identifico que los cambios que está realizando ya posterior a la ejecución, que no son correctos, que no aplican, puedo revertirlos también, ¿ya? En el caso de que tenga habilitada la corrección final, ¿cierto? Que es lo que les comentaba, que tenemos la capacidad de hacer que los cambios sean persistentes, ¿ya? En tiempo de ejecución esto nos aporta, ¿cierto? Cuando tenemos la herramienta generada de forma normal o implementada de forma normal, si bien se genera el reporte, recuerden que los cambios no son persistentes. Por lo tanto, la siguiente vez que se ejecute, va a volver a hacer los cambios, ¿no? Bueno, existe una reducción en el tiempo y el esfuerzo invertido, sobre todo para generar mantenciones mediante los automatizadores, ¿ya? Y esto es algo relevante porque necesitamos o queremos, ¿cierto?, normalmente que los automatizadores se enfoquen en generar nuevos activos, generar nuevas pruebas, que evolucionemos en cuanto a la cobertura, que generemos más cobertura de automatización, y esto, ¿cierto?, nos ayuda a cumplir con ese objetivo porque reducimos bastante tiempo o de forma considerable los tiempos de mantención, ¿ya? Que normalmente este tipo de problemas generan, ¿cierto?, un 40 o un 50% de mantenciones, ¿ya? O es lo que más se dedica a la mantención de las pruebas automatizadas. Por lo tanto, es relevante para el hecho de la evolución, sobre todo de la cobertura de la automatización, ¿ya? Bueno, los casos de prueba se actualizan de forma automática, tenemos aceleración en los procesos de certificación, ya no tenemos que estar pendientes del mantenimiento, al menos no en esta perspectiva, ¿cierto? Por lo tanto, nos acelera, ¿cierto?, los flujos. Si ocurrió algún cambio, lo más probable es que la herramienta lo considere y lo modifique, por lo tanto, nos permite evolucionar, ¿ya? Y un mayor enfoque, ¿cierto?, como ya les comenté, en el desarrollo y la creación de nuevos activos, que eso es altamente relevante, ¿ya? ¿Cómo se implementa esta funcionalidad o cierto, Selenium, ya y con nuestra integración que la llevamos más allá, cierto, como Microsoft? Ya. Tenemos, en este caso, 4 niveles, o nuestra recomendación es que sea posiblemente en 4 niveles, ¿ya? Y cada uno de estos niveles tiene que ver con la confianza en la que se le tiene a la herramienta, ¿ya? Por ejemplo, bajo un plan de mantención, es decir, nosotros tenemos programado que cada 2 semanas, cada 1 semana, ¿cierto?, ejecutamos todas nuestras pruebas porque queremos asegurarnos que nuestras pruebas se mantienen vigentes, mantienen su funcionamiento. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, y esto de forma local, no en el pipeline, no integrado, ¿cierto?, un automatizador que está dedicado a lo mejor a hacer un proceso de mantención semanal, lo que hace es habilita la herramienta, ¿cierto?, la habilita en su framework localmente y ejecuta todas sus pruebas. Entonces, lo que hace esta herramienta
es analizar, ¿cierto?, los cambios en el caso de prueba y identifica, ¿cierto?, dónde ocurrió el error, me entrega el reporte, ¿cierto? Si yo quiero habilitar las correcciones automáticas, genera las correcciones automáticas y nos permite, ¿cierto?, mantener nuestros activos, ¿cierto?, disponibles y vivos, ¿ya? Otra de las opciones es que está constantemente ejecutándose bajo nuestras pruebas de humo, ¿cierto? Nuestros smoke test. Entonces, para todos los smoke test utilizados, ¿cierto? O ejecutados, tenemos la herramienta activa y eso nos permite, ¿cierto? Estar constantemente atentos a los cambios que puedan persistir. ¿Ya? Finalmente, las ejecuciones regresivas son altamente importantes, ¿cierto? Y ya requieren o implican un mayor nivel de confianza que nosotros tenemos sobre la herramienta porque la vamos a habilitar cuando queramos ejecutar nuestras pruebas regresivas y que eso puede ser altamente de impacto si nosotros no confiamos en la herramienta. Por lo tanto, si generamos esa confianza en la herramienta, nos permite, ¿cierto?, llegar a ese nivel. ¿Ya? Y la forma más más allá del impacto, sino que el mayor nivel de confianza en la herramienta es cuando la integramos en el pipeline de nuestra prueba automatizada. ¿Ya? Por eso es importante a lo mejor pasar secuencialmente por estos niveles, ¿cierto? Hasta llegar cuando ya entendemos cómo funciona la herramienta, entendemos cómo implementarla, cómo se utiliza, ya llegar a la integración con el pipeline y aquí donde se ven las mayores ganancias, porque nos acelera, ¿cierto?, los flujos, genera las automatizaciones, ¿cierto? Podemos activar la mantención persistente, la automatización de las pruebas es más rápida y por lo tanto, ¿cierto?, el hecho de que esté integrado al pipeline nos permite ir mucho más rápido, ¿ya? Pero sí requiere un nivel de confianza adicional, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros normalmente implementamos esto bajo un pipeline? Y aquí estoy hablando de un proceso, ¿cierto?, generalizado, ¿ya? Que tenemos la célula QA bajo un modelo operativo que es del gobierno de gestión que les mencionaba. Tenemos, ¿cierto?, una ejecución remota de las pruebas automatizadas a través de Jira, ¿cierto?, que esto se parametriza. Estas pruebas viajan, ¿cierto?, a un nodo, a un orquestador, y este orquestador se comunica con nuestro repositorio de pruebas automatizadas que tiene activado Selenium, que ya fueron entregadas, ¿cierto?, por los automatizadores, y esto se genera o se ejecuta en un módulo, ¿cierto?, de autorreparación, ¿ya? Ya aquí, ¿cierto?, donde se ejecutan las pruebas, estas pruebas llegan a los ambientes, hay, ¿cierto?, una comunicación con el nodo de self-healing, ¿ya? Y aquí donde se ocurre esa comunicación que les mencionaba, que les mostraba anteriormente, es decir, si hay un localizador fallido, esto se comunica con la inteligencia artificial, ¿cierto? O se hace la autorreparación durante el tiempo de ejecución y posteriormente a la ejecución completa se entregan los informes y los resultados respecto a, uno, las pruebas, ¿cierto? Tal cual como si pasaron o fallaron, ¿cierto? Y entregando la evidencia correspondiente y adicionalmente se entrega el reporte de Selenium, ¿ya? Para entregar la información y toda esta finalmente es disponible y está dispuesta en Jira, ¿ya? En este caso, podría implementarse este mismo pipeline en otras herramientas de gestión, ya bajo otro tipo de gobierno, o podríamos generar nuestra implementación que nosotros queramos finalmente. Porque finalmente la forma en la que tiene la herramienta de implementarse permite ser maleable, flexible en la implementación. Por lo tanto, es importante que entendamos cómo funciona, cómo se utiliza para que adaptarla, ¿cierto?, a nuestra necesidad puntual sea más fácil y podamos, ¿cierto?, tener todas las bondades que tiene la herramienta que nos permite evolucionar, ¿cierto? Y hacerlo de una forma segura, ¿cierto? Y que a nosotros nos aporte el valor necesario. ¿Ya? Finalmente, aquí les quería mostrar rápidamente cómo se ve esto en la herramienta ya implementada, ¿cierto? Que se entienda que esto es en Jira, que la ejecución de las pruebas llega, ¿cierto? Los resultados, la información, ya llega adjunta a dos reportes en este caso, uno es de las pruebas, otro es el de Selenium. El de Selenium se ve algo como esto, normalmente, donde identifica en qué page, por ejemplo, si estábamos utilizando PageObject Model, donde, en qué método, ¿cierto? En qué funcionalidad estaba el localizador. Este era un localizador del tipo H1, que fue el fallido, es el tipo de localización que se estaba utilizando en un XPath, ¿ya? Y se cambió, ¿cierto? Se modificó por otro, el tipo H2, y que también fue un XPath en este caso, ¿ya? Y si se ven en el screenshot, se identifica mediante un recuadro rojo, ¿ya?, que dónde estaba ubicado ese elemento, ¿ya? Por eso les digo que también existe una parte del look, de ver dónde estaba, ¿ya? Porque identifica dónde estaba mediante algoritmos de visión artificial,
¿ya? Y bueno, finalmente, antes de dar las gracias, me gustaría invitarlo, ¿cierto? Uno, a utilizar la herramienta. Hilenium, ¿cierto? Les puede permitir, ¿cierto?, evolucionar en el campo de la automatización. Y además de eso, existen nuevas tecnologías que están saliendo en el mercado. Existen alternativas a Hilenium que están en la nube. Y por lo tanto, estamos comenzando recién. Esta es la primera generación, yo creo que la autorreparabilidad de las pruebas. Por lo tanto, los invito a todos, ¿cierto?, a utilizar la herramienta y probar otras alternativas. Muchas gracias, Pues chicos. muchísimas gracias a ti, Israel, por compartir con nosotros esta transformación en la automatización de pruebas y te deseamos muchísima suerte en este camino que estáis abriendo. La Muchas gracias. audiencia nos está haciendo llegar algunas preguntas, ¿vale? Voy a compartírtelas enseguida. Vamos a empezar con Daniel Martínez Fuentes, que nos dice, ¿sabes si hay alguna herramienta como Hilenium para Cypress o Playwright? Sí, como ya les comenté, existen otras herramientas que están un poco más en el cloud, a diferencia de Hilenium, que es bajo un entorno controlado. Existe una que se llama DevTools AI, que está desarrollada por unas personas de Google, ¿ya? Que hace lo mismo que Hilenium, autorreparabilidad, sí un poco más lenta en el entrenamiento porque requiere una conexión remota, ¿ya? Pero, sin embargo, cumple con los mismos objetivos que Hilenium, ¿ya? Esta herramienta se llama DevTools AI, es de pago, lamentablemente está en la nube, ya no tiene tanta seguridad en ese aspecto si no queremos confiar en la herramienta, pero sí cumple con el mismo objetivo que cumple Hilenium como autorreparabilidad. Muchísimas gracias, Israel, y también muchísimas gracias a Daniel por su pregunta. Vamos con la pregunta de Adrián Terrones García, que nos dice, ¿cuál es el impacto que tiene sobre el rendimiento de las propias pruebas? Ya, perfecto. Como les comenté anteriormente, en el proceso de entrenamiento, la verdad es que no existe ningún tipo de impacto respecto a los tiempos, ¿ya? Si hablamos del rendimiento de las pruebas en cuanto a tiempo. Ahora, cuando se está ejecutando la autorreparación, normalmente es imperceptible, es decir, se demora 1, 2 segundos más que la prueba tradicional, por lo tanto, la verdad es que no se nota esos cambios o esa autorreparación, como ocurre en tiempo de ejecución, y este tiempo de ejecución, al entender que las conexiones entre el framework y donde está implementada la herramienta, ¿cierto? Que en la nube, bueno, en la nube pública, nube del cliente, o normalmente un servidor propio del cliente, como estas comunicaciones son directas o más rápidas, no existe un impacto real. Ahora, si tuviéramos esta herramienta implementada a lo mejor en un servidor mucho más lejano, es probable que estos tiempos aumenten, pero la verdad es que en mi experiencia utilizando la herramienta, no es más allá de 2, 3, 4, 5 segundos, a lo mucho. Muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias, Adrián, también por tu pregunta. Aquí tenemos una anónima desde los auditorios que nos preguntan si se puede deshabilitar el uso de Hilenium. Sí, efectivamente. Existen distintas formas de deshabilitar Hilenium, ya, es decir, a través del framework, básicamente se habilita o se deshabilita con un flag, ¿ya? Otra forma de deshabilitar es, de hecho, deshabilitar propiamente la funcionalidad para algunos elementos específicos, ¿ya? Es decir, yo no quiero que en este elemento de ninguna forma interactúe Hilenium, yo sé que a lo mejor va a fallar, por lo tanto, yo mediante un flag o mediante, ¿cierto?, una anotación que tiene Hilenium dentro del framework lo puedo deshabilitar directamente, ¿ya? O también, ¿cierto?, puedo controlar de una forma más eficiente los errores producidos por fallos de localización y identificar que en este momento no quiero que Hilenium interactúe, por lo tanto, también lo puedo deshabilitar de esa forma. De hecho, bueno, como ya comenté, existen varias formas de hacerlo. Cada una se va optimizando a la forma en la que yo necesito ejecutar las pruebas y finalmente cuál es el objetivo de las pruebas, ¿ya? Y de para qué quiero la autorreparabilidad. Pues muchísimas gracias, Israel. Estamos ya sobre el tiempo y no puedo más que agradecerte este broche de oro que has puesto a la segunda jornada de VLC Testing 2023. Un beso muy grande y bienvenido siempre a nuestra casa. Cuando quieras, Muchas aquí te gracias, Alicia. esperamos. Muchas gracias, Hasta Alicia. luego. Gracias a todos, que estén muy bien. Igual, gracias al resto de nuestra audiencia. Con esto hemos llegado al final del evento. Un evento que espero que hayáis disfrutado tantísimo como yo. No puedo marcharme sin dar las gracias a todos los que habéis hecho que este VLC Testing sea posible. Nuestros patrocinadores, nuestros media partners, la comunidad de Testing Lovers. Gracias también a la ayuda de Valencia Activa, VLC Tech City y el Ayuntamiento de Valencia. A nuestros ponentes hoy, tanto en la sala 1 como en la sala 2, a la audiencia. Tanto a los que nos habéis seguido en remoto desde casa a la oficina,
como los que os habéis desplazado hasta aquí, hasta las instalaciones de ITI para acompañarnos durante todo el día de hoy. Muchísimas gracias. También al equipo de OnSite que han hecho cargo de la plataforma durante toda la tarde y durante toda la mañana, estando siempre ahí vigilando que todo saliese bien. Muchísimas gracias por estar ahí. Y, cómo no, a todo el equipo de ITI y a mis compañeros de calidad del software que han estado hoy con las dos salas aquí al pie del cañón, poniendo todo su esfuerzo y todo su cariño en hacer que este evento siga celebrándose con este nivel de calidad edición tras edición. Gracias a todos de corazón. Sin más, nos despedimos. Ha sido un honor y un placer conducir la sala 1 durante el día de hoy. Un abrazo bien fuerte y nos vemos muy prontito porque VLC Testing 2024 ya está calentando motores. Adiós.